Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enrique Sominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas tardes a todas y a todos. Habla Marco Enrique Sominami en el programa Cambio de Switch. A todas y a todos los que nos están escuchando, un abrazo. Recuerden que pueden enviar preguntas, escupos, insultos, sugerencias y besos a @Cambio de Switch. Pueden escuchar el programa, después contaré a nuestro invitado, en www.udiario.uchile.unet, no tengo idea, radio.uchile.cl. Muy parecido a lo que había dicho. Olvídense la U, en la radio que piensa Radio Universidad de Chile. Están lanzando un libro aquí al lado, están todos invitados, de Patricio Bañado, que se ve muy, como se dice, auspicioso. Esta tarde tenemos dos estrellas, expertas en el Comité Olímpico, o sea, expertos deportivos. No, saludamos a las medallas de oro de Chile, las que nos tuvimos, las que conquistaremos en los próximos Juegos. Y voy a partir por una dama, compañera de ruta, a quien dirigí cuando era actriz, cuando partió. Es verdad. Cuando era nueva actriz, colocolina por error. Por horror, dijo. No, por accidente, un accidente en la vida que ella tuvo. Y es Marisela Santibáñez, que nos va a contar sus nuevos proyectos. Sí, aquí estamos felices de estar acá en Cambio de Switch. Ya sentí como que había vuelto a la campaña un poco, ¿no? Contenta de saludar a toda la gente, que nos llamen, por supuesto, como siempre. Mira, todavía me acuerdo el número, 297-71579, lo dije mal. Es 29771579 y 29771580. Lo que pasa es que como me cambié de radio, me sé otro teléfono. No, porque además Santiago del Campo, fundador de este programa, a quien le mandamos un abrazo, leía los teléfonos como tú los lees. Sí, perfecto, que una manera muy improductiva es un acto fallido de lectura, porque así no se entiende. Pueden llamar en minutos al 29771579 o, como lo leía Santiago del Campo, 29771579. 80. Eso, 80. Estamos en Cambio de Switch y hay otro invitado que está en el ojo del huracán, que es el hombre de la electricidad, experto nuclear, terrorista del lenguaje, que es el líder de un movimiento que se llama Movimental, que tiene una página web que no conozco porque es famosísima, que se llama cultivatusderechos.cl. Exacto, que tiene muchísimo más éxito que muchas de nuestras web y que miramos con mucha envidia y admiración, que es Claudio Venegas. Bravo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Sí, está más buen mozo y más rosacán. Sí, cómo no. Oye, una pregunta primero para Marisela y seguimos. Dígame. Tenemos tanto. Primero, para ponernos al día con cada uno, ¿en qué estás? Yo estoy ahora en Radio Tiempo, estoy todos los días en un programa que comienza a las 12 del día y termina a las 2 de la tarde. De 12 a 14 horas estamos en Más Allá del Fútbol. Y que efectivamente yo le pongo el más allá. El fútbol lo pone Claudio Palma, Dante Poli, Valdemar Méndez, son mis compañeros, y yo soy la capitana del equipo. Es bien entretenido porque es una radio que tiene que ver con rock, que tiene que ver con actualidad, que tiene que ver con nada que ver con el fútbol finalmente. Tenemos un espacio a mediodía donde efectivamente, sí, vemos acerca del deporte, de los Juegos Suramericanos, hablamos de las políticas deportivas, hemos tenido contacto con la ministra del Deporte, todas estas polémicas que han surgido con la ministra, porque parece que en el ambiente deportivo no hay mucha empatía con ella. Entonces hemos estado hablando de ese tipo de cosas y bueno, yo le pongo ahí el toque más politiquero también, como un poco llevando la experiencia de haber sido candidata, un poco el cuento del binominal que todavía me toca la espalda constantemente. Y bueno, y además estoy de panelista en Mentiras Verdaderas, en un panel bien entretenido, donde hacemos una discusión también política, como una especie de juicio ahí, entretenido. Con caballeros muy distintos. Estoy ahí con Aldo Duque, con el señor Nelson Ávila. En la red. En la red. Así que hartas cositas y también sigo al lado del gran líder y por supuesto que siempre progresista hasta la muerte. De mi presidente. Hoy saluda a Marco Ortiz, que está de cumpleaños. Así es. Y a Cristian Warner también. Cristian Water, sí. Saluda a Marco y Cristian. Así un cumpleaños compartido. Claudio, tú, para ponernos al día,
¿En qué está Movimental? ¿En qué estás tú? ¿En qué está Cáñamo? A ver, primero que nada, y antes para que se pueda ir a acostar, porque le había prometido un beso y un abrazo a mi hija, a la Ju, que te quiero mucho, y nada, para que vaya a ser tuto, y nos vemos mañana. Un besito. ¿Tareas? ¿Habían tareas ya? Sí, no, ella ya la hace tempranito, si hasta ¿sí? ya se está acostando, sí. Porque, ¿verdad? Sí. ¿Te vas a dormir ahora, Llama para desmentir. Mi hija se duerme tardísimo. No, de hecho, me pidieron que llamara a esta hora porque ya al final iba a estar haciendo tuto. Felicitaciones. Un beso para la Ju. Un ejemplo, tan temprano, que maravilla, fuera de broma. Sí. De la mía. No, No, que después la pelea para levantarse ya es... Yo tengo una hipótesis muy equivocada en la vida, que los niños son todos momios. ¿Y por qué sería eso? Mira, son egoístas. Ya. Les gusta la ley del más fuerte. No prestan los juguetes. Delatan, acusetean. Sí, po. Son muy matonescos. Si hay 2 contra 1, pero sin ningún límite. Son igual a Carlos Larraín. Es perfecta tu comparación, me encantó. Las guaguas, ¿sí? y con la edad se vuelven progresistas. Sí. Y algunos se quedan infantilizados y son momios hasta la tumba. Yo conozco a varios. Voy a naturalizar naturalizar el hecho que haya tanto facho dando vueltas también. Exacto, es un acto infantilismo. Me encantó. Ju, ya una progresista que contra la naturaleza, el impulso de querer seguir jugando, se va a acostar. Se va a acostar tempranito. Oye, hay otro tema que para entrar, perdón. No, estábamos, disculpa. Oye, ¿sabías que está jugando tu equipo ahora por Copa Libertadores en este minuto? Sí, yo sé, ya está ganando, va 2-0. ¡Qué mentiroso! Claudio Venegas. ¿En qué está ahí? Disculpa, te interrumpí. Estamos en una pila de cosas, haciéndola muy corta. Quizás primero, Movimental está full participando en la convocatoria para este sábado 22, en la marcha de todas las marchas, junto con el Móvil, junto con Miles, Claudia Díaz, Rolando Jiménez, Patagonia Sin Represa, un montón de movimientos. Todo el rato. Que va a ser este sábado a las 14 horas, familiar, festiva, pacífica, pero reivindicando nuestros derechos. Está trabajando en eso Movimental, está trabajando también en la próxima marcha Cultiva tus Derechos, que es en mayo, y que es un evento importante porque ya se cumplen, es la 10ª marcha, son 10 años de marcha exigiendo una nueva política de droga, así que están ahí a full pega. Y por Cáñamo, por otro lado, estamos metidos en un tremendo tete que armamos nosotros mismos. ¿Pero cómo sería eso? No, lo que pasa, bueno, ahí les puedo contar más en detalle, pero algo que ya está circulando en los medios. Recontextualicemos para que nos estén escuchando. Ley de drogas, ley 20.000. Exacto. Estamos con Claudio Venegas, experto. La palabra experto siempre es muy pretenciosa, pero es cierto. Un promotor y un gran motor en Chile, quizás uno de los principales, que ha hecho foco en una causa que era de minoría, que yo sí creo que sigue siendo de minoría, pero cada día hace más su camino, que es la despenalización de las drogas. Sí. Y está en la página web cultivatusderechos.cl. Yo me declaro, lo digo en la mejor onda, sin ninguna ironía, alumno, aprendiz, compañero ruta también de ese movimiento, porque a través de Claudio hemos ido empujando los límites dentro de nuestro propio movimiento por la despenalización de las drogas. Chile tiene una ley 20.000 y sería fabuloso, lo hemos estado en varios seminarios, que tú nos contaras dónde estamos y qué pasó en estos días. Bueno, Chile tiene 2 cosas bien perversas en materia de droga que heredamos de hace ya un rato, de lo que vino en la concertación pasado. La ley 20.000, como tú dices, esa ley absurda que permite el consumo pero que castiga cualquier forma de acceso para los mayores de edad a la sustancia, entre otras aberraciones. Pero hay otro engendro de esa política, que es el famoso reglamento de drogas, que el 2008 fue modificado por Michelle Bachelet a instancias del ex CONACE, y que colocó la cannabis en la lista 1 dentro de las drogas más peligrosas. Tóxicas. O sea, como una droga dura, digamos. Claro, heroína, cocaína. La marihuana y la cocaína estarían en el mismo nivel. Según nuestro experto entendido, para ese entonces era así. Y lo que pasó es que una cosa que es absurda, que como Movimental, como revista, y junto con muchos otros activistas, Triagrama también, el doctor Milton Flores y otros más que se han ido sumando, no más presos por plantar, hemos venido desde hace ya mucho rato planteando que eso tenía que cambiar. Claro. Teníamos esperanza y confianza en el proceso eleccionario recién pasado, ya, donde ahí Marco se la jugó a fondo con el tema, y donde fue una apuesta correcta, porque de los 9 candidatos, 7 ya estuvieron en esta parada, incluido cambiar la calificación de la marihuana. 7 de 9. 7 de 9, porque Matei fue ahí, tiró algunos cuñas para la tele nomás, pero no se veía en su programa. Y Bachelet, de quien esperábamos más, no necesariamente porque fuéramos adeptos a ella, sino por el nivel de responsabilidad que tenían en la medida, en esta y en otra. Esperábamos mucho más, y lamentablemente no ocurrió, fue difusa, fue vaga. Concreto, los activistas en general
Triagrama, Poder Ciudadano Cannabis, Movimental, Cáñamo. Hicimos una presentación a Piñera, diciendo, bueno, si ya que Bachelet está... ¿Ante el mismo Sebastián Piñera, presidente? Le mandamos una carta a mediados Ya. de diciembre. Esto no Del lo sabe 2013. nadie, lo que estoy Mira, contando ahora estamos es en primicia. primicia. Esto es la antesala Paren de las todo prensas, señores. De todo el enredo que se armó después. 2013, diciembre del 2013, entre la primera y segunda vuelta. O Claro. post segunda vuelta. No, entre la primera y la Ok. segunda, cachando ya que por el lado de Bachelet la cosa iba a estar ahí, iba a haber que esperar harto, se le mandó una carta a Piñera pidiendo que, como única medida básica, que sacara la cannabis de la lista 1 y la pusiera donde tenía que estar, que era donde estaba antes, que eso fue un error, que había traído consecuencias nefastas, y paralelo a eso hubo ¿Qué conversaciones... implica la lista, que la marihuana tendría la lista 1? Implica primero que es una falacia. Yo hoy día fui a un programa y vi a Lindorfo y cuando lo vi me inspiré, y para que la gente lo entienda bien claro, tener un perro siempre es un riesgo, que te muerda, ¿no es Sí, cierto? Si claro. tú tuvieras que calificar el riesgo ya de tener un perro Ya. entre un pitbull y un chihuahua, probablemente al pitbull lo pondríamos en la lista 1 y al chihuahua, no sé, en la lista 2, 3, 4, 5, Sí. ¿correcto? Porque ambos te pueden morder, pero los riesgos de uno y otro son A distintos. uno lo tomáis con la mano, al otro no lo controláis con nada. Exacto. Bueno, lo que hicieron las mentes brillantes de CONACE de la época fue decir que la marihuana estaba en la lista 1. Era el pitbull de las drogas junto a la heroína, a la cocaína, etcétera. Cosa que nunca había estado calificada de ese modo. Y no porque hubiera un antecedente nuevo ni nada, simplemente porque los antecedentes que presentaron en esa época son igualmente inválidos en esa época que ahora. Y la consecuencia que esto trajo, primero se endureció el discurso de persecución hacia los usuarios de cannabis. Ahí tenemos el ejemplo de la famosa campaña Vuelve a ser Sí. inteligente, que era horrible, que los cabros los mostraban como estúpidos, que se les olvidaban las cosas. Legalmente esto significó que un recrudecimiento de la persecución criminal. De hecho, para que se entienda bien el impacto del fenómeno, hasta el año 2007 el promedio de los detenidos por porte, consumo y cultivo, principalmente cannabis, eran 11.000. Después de que la marihuana quedando en lista 1, pasaron a ser más de 50.000 al año. ¿Entre qué año y qué año? Entre el 2008 y el 2013, Ok. el promedio. Entonces una brutalidad. Carabineros se volcó a agarrar a los volados, a los que cultivaban, etcétera. Y esto fue un bloqueo también para el uso medicinal del cannabis, porque cuando una droga está en la lista 1, no se le reconocen propiedades terapéuticas. No solo se dice que es peligroso, sino que dice esto de medicina nada. En fin, y esto trajo una serie de consecuencias que padecemos hasta el día de hoy. Desde esa fecha, los activistas han venido reclamando, se ha ido sumando más gente, y el 2013 esto estalla a nivel social, el año pasado, el de las elecciones. De hecho, las mismas elecciones fueron un poco reflejo de eso, como nunca se había instalado el tema en la agenda. La marcha también fue, la marcha que ustedes hicieron, yo estuve ahí. Estamos con Claudio Venegas de cultivastuderechos.cl, de la revista Cáñamo, y con Marisela Santibáñez, actriz y locutora de radio en una radio de la competencia y progresista. Oye, Claudio, Entonces, ¿y qué pasó? Que se le presentó el tema a Piñera, se habló con Francisca Florenzano, que en todo este contexto Francisca Florenzano, directora del Senda, directora del Senda, ex porque directora del la CONADE. echaron a raíz de lo que pasó ahora. A miércoles. Le pidieron la renuncia en realidad. También hablamos con ella y le planteamos de nuevo y lo bueno fue que encontramos eco en Francisca Florenzano, Ya. quien se la jugó, se la venía jugando ya en varias materias, independiente de las muchas diferencias que hay con ella, que las tenemos, digamos, pero en este tema ella había llegado a la convicción técnica que la cannabis no debía estar ahí. La cannabis no era un pitbull, era un chihuahua. Ya. Lo que no quiere decir que no tenga riesgo, que Por supuesto, no, hay si que tomando en promover el cuenta. uso, nada de eso. Simplemente estamos diciendo que su nivel de peligrosidad está puesto acá. a la carta de Sebastián Piñera en diciembre, Florenzano, exdirectora del Senda, que Esto fue en responde. paralelo. En paralelo se habla con Florenzano ¿Ya? y Florenzano conversó con ellos la gente de Triagrama, después conversé yo con ella y a esa altura de Florenzano ya hace un tiempo ya estaba totalmente convencida de esto, entonces le dice, vamos, démosle. Y encarga a su gente recabar los antecedentes. En ese proceso siempre dialogante de Francisca, nos pide a nosotros como revista, como movimiento, que le presentemos nuestros propios antecedentes sobre este tema, incluso nuestra propia propuesta de cambio del reglamento, cosa que hicimos, colaboramos en ese proceso activamente. Todo esto fue hecho muy en reserva, porque era una bomba, ¿cierto? Nadie sabía qué iba a pasar. Era una bomba tanto desde el propio sector de la alianza como de lo que podía pasar desde la concertación. Y el cuento es que se presenta el informe, le piden el decreto, Francisca hace el decreto, lo pone arriba de la mesa, pero por tiempo, no sé por qué razón, no se alcanza a firmar. Esto fue los últimos días del cambio de mando. Y Piñera no firma
No firma. el decreto. No Pero lo queda firma. puesto en la mesa del presidente. Y más importante que el decreto, porque por ahí yo le vi un Twitter a Paula Vidal, que le tengo mucho respeto, pero que se equivocó rotundamente, porque echando abajo un poco la relevancia del evento, dijo por ahí, oye, un decreto uno no se demora nada en hacerlo. No, si el decreto te demora 10 minutos. Si la pega donde estuvo hecha fueron en los 2 o más meses de trabajo de reunir toda la información, que es el sustento del decreto. A pesar de que Piñera no lo alcanza a firmar, el tema es que la cosa queda lista arriba de la mesa. O sea, hoy día, si Michelle Bachelet quisiera, podría haberlo hecho el lunes, hoy día, podría hacerlo mañana, puede sacar la cannabis de la lista 1 y corregir no solo un error, sino un horror, ya que tuvo bajo nefasta consecuencia. Y nosotros, como teníamos la exclusiva como medio, como revista Cáñamo... Tengo una pregunta miserable. Perdón, Mira, termino con la no, exclusiva. reventamos la noticia, la soltamos, sacrificamos nuestra exclusiva en aras de la causa y la soltamos el día domingo, ya por fan, por las redes sociales. Y el día lunes a las 12 del día ya le estaban pidiendo la renuncia a Florenzano y se desató la... La tole. Yo tengo, antes de hacer preguntas Como diría mi padre. miserables, tengo para Marisela. ¿Tú estás a favor de la despenalización Sí, de por las drogas? supuesto. Sí, por supuesto. Y acuérdate cuando Por estábamos ahí... razones lo digo sin ironía, porque yo... Hasta por divertimento, Pero por razones biográficas, por razones de experiencia comparada. ¿Qué es lo que te lleva a convencerte de eso? Básicamente... ¿Tú consumiste alguna vez Sí, drogas? consumí marihuana. ¿Y estás a favor de la despenalización? Despenalización, creo que la marihuana no puede estar a la altura de la cocaína. Creo que hoy día el foco debería estar, si tenemos alguna droga que nos violenta enormemente, para mí tiene que ver con la pasta base y tiene que ver con una realidad que se vive quizás en lugares... Y el alcohol también, ¿no? Y el alcohol también, de todas maneras. Pero yo me enfoco básicamente en el poder de sanación que tiene la cannabis, y sobre todo midiéndolo con el cuento terapéutico, sobre todo en enfermedades extremas como el cáncer, enfermedades donde la gente necesita tener un efecto, que ya se comprobó que la marihuana tiene un efecto que da hambre, provoca algo que da hambre en estas personas que efectivamente lo están pasando pésimo, y comparando los precios que tiene un medicamento en nuestro país, la farmacéutica y todo, que podríamos entrar en un terreno, son carísimos, al lado de una planta que puedes tener en tu casa, qué sé yo. Yo creo que estamos haciéndole un favor a la ciudadanía enferma en un país que efectivamente no te da los medicamentos acordes a las enfermedades, ni los precios acordes a una persona que se enfrenta a una enfermedad catastrófica que te destruye el bolsillo, básicamente. Bueno, lo que yo quería decir, que un poquito de cabezona que soy de Matea, a veces hablamos de la ley 20.000 y la gente que nos escucha de repente no tiene idea, ¿no? Y por ejemplo, dice la ley 20.000, si una persona planta, cultiva o cosecha sin autorización plantas del género cannabis, cáñamo o marihuana, se arriesga multas de 40 a 400 UTM y prisión de 3 a 20 años. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde el cuento de la despenalización es fundamental. No, y peor, eso era la ley, el reglamento que estamos hablando, que es posterior a la ley. Ajá. Al colocar la cannabis en lista 1, tú partes con pena efectiva de cárcel de 5 años y un día. Porque es una droga altamente peligrosa, esa era la lógica. O sea, el reglamento vino a empeorar ya una mala ley. Y lo que tú comentabas, un pequeño detalle del uso medicinal, uno de los elementos que permitió también y que consolidaron la posición de también Francisca Florenzano en esta materia, fue que el ISP, al último trimestre, por ahí por octubre, si mal no recuerdo, autorizó el ingreso de Sativex, que es un medicamento a base de cannabis para un paciente en particular, y con eso, de facto, que es una excepción a la regla, pero estaba reconociendo las finalidades terapéuticas también. Antes de hacer preguntas miserables, un anuncio y un recordatorio. ¿Qué prefieren? El anuncio. El anuncio, que lo hayamos trabajado con Claudio, el prosecretario de la presidencia de Uruguay, que él fue el encargado de la política de drogas en Uruguay, va a venir la próxima semana y esperamos hacerlo con ustedes de la Fundación Progresa, www.fundacionprogresa.cl, a tratar de dialogar con ustedes en la fundación sobre la experiencia comparada. Un lujo. Le confirmó a Cristian Water hoy día la venía. Un lujo. La pregunta miserable ahora. Sí. Recuerdo el anuncio. Recuerdos no tengo en mi mente. Yo tengo una pregunta miserable. Dale. Estamos con Marisela Santibáñez. Mariseca. @ Mariseca. Y con Claudio Venegas, cuyo Twitter es @clau_vene, que es promotor de la causa cultivatusderechos.cl y de la revista Cáñamo, que sale este viernes con una mujer. No, te traigo una sorpresa. Sensacional. Ahí vamos a hablar. La pregunta miserable es la siguiente. Yo vi las noticias después de haber visto 77 minutos de repetición de cuñas sobre un terremoto que no ocurrió. Sí tengo una
una pregunta. Vi toda la polémica para incluir a nuestros auditores. Recuerden que la exdirectora del Senda anuncia que ahora sí, terminado el gobierno, ella dice: yo tengo listo el decreto para que la actual presidenta lo firme. Voy a ser abogado del diablo. Es mejor tarde que nunca, Claudio. Sí, siempre. Ahora convengamos, y yo soy respetuoso, diría, no admirador, pero muy seguidor de Florenzano. Creo que participó de debates duros contigo, que organizamos el 2010 en la fundación, fue valiente. Sí. Dialogó. Dialogó. Fundamental. Sí, fue básico. Muy potente como funcionaria. Sí. Incluso mejor que otras en esta materia. Pero convengamos también que la pregunta vale la pena. ¿No hay algo de artificioso, de artilugio, de dejar firmado el decreto cuando el presidente ya no está? ¿Por qué no lo hizo Piñera como último decreto, pregunto? Y tú eres funcionario de ese gobierno. Esto es una interpretación mía, digamos, de los hechos, y aquí hay dos cosas importantes a destacar. Primero, estos son procesos, ojo, yo lo recuerdo a todos los que hoy día, y te lo digo, a mí también, claro. Y a ti también te lo digo, cuando nosotros en el 2008 denunciamos esto, no nos pescó nadie. Incluido el que habla. Incluido el que habla. De hecho, yo en el artículo que viene ahora en la revista comento que, creo que lo edité al final, pero la primera y única persona, o sea, la primera persona que empezó a comprarnos desde, por ejemplo, la concertación fue Nelson Ávila, y tú fuiste el segundo. Cierto. Cuando ya era candidato. 2009. Cierto. Nadie nos pescó con esto. No era tema. Ni para los medios, ni para el Clinic, ni para los progresistas. No era tema esta cuestión. Y fue un proceso largo de hacer conciencia entre la ciudadanía que entendiera lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué pasa? 2008-2009, CONACE nunca habló con nosotros, ni antes ni después. Pero cuando llega el Senda... ¿Tú pedías audiencia y no te recibían? Pedimos entrevistas, otra gente organizaba foros donde estábamos los dos invitados, no llegaban. Si lo que tú cuando citabas, tú invitabas a los debates, lo que hizo la Fundación Progresa cuando se lanza, que abre con un debate de drogas, fue inédito, porque fue la primera vez que sentaba, disculpe la falsa modestia, pero lo inédito está no porque seamos nosotros, sino porque no había ocurrido nunca que Cáñamo se sentara con la directora Florenzano del programa de drogas de Chile. Y ella lo hizo. Entonces, primero un proceso, y un proceso para todo. Segundo, este tema no estaba ni de cerca en el programa ni de Piñera, o sea, no le pillamos pera al olmo. ¿Verdad? ¿Ya? Segundo punto, ¿me entendí? Y mal que mal, más allá de todos los méritos Florenzano trabaja bajo ciertas directrices, digamos. Pero Florenzano desde el día 1, y eso lo puede consignar cualquier persona, porque también, entre otras cosas, me dio una entrevista para la revista Cáñamo, cosa que Chadwick nunca hizo. Ahí ella partió diciendo, y eso que venía llegando, que ella creía que era un mito lo de la marihuana como droga de inicio, que era un mito lo de la escala de las drogas, la relación delincuencia-droga, que fueron las bases sobre las que se construyó la política de droga. Entonces, ella ya tiene antecedentes en ese sentido, no es que, ahora apareció. Y el 2013 estalla este proceso para todos, con un montón de fenómenos y cosas, ¿ya? Entonces, Florenzano, insisto, no estoy hablando ni a nombre de ella ni nada, yo estoy explicando el proceso como yo lo veo. Es muy buena tenemos, antes de ir a nuestros auspiciadores, tengo una pregunta sensata, progresista, contundente y brillante. Revista Cáñamo, Cultiva tus Derechos.cl, está a favor de despenalizar todas las drogas. Sí. ¿Podríamos explicar por qué? ¿Y qué opinas tú de la fórmula uruguaya que habla solo de marihuana? A ver, para que se entienda bien, cuando uno habla de despenalizar, más que despenalizar las drogas, lo que uno está despenalizando son los usuarios de droga. Lo que estamos diciendo es que las personas usuarias de droga, de cualquier droga, no puede ser abordada, tratada, trabajada desde la política criminal, desde meterla presa. Desde el delincuente. Claro, y ojo, y esto es válido para que se entienda bien, uno está defendiendo la droga, pero lo va a plantear en el sentido quizás más dramático para todos nosotros. Una persona que es adicta a la pasta base, ¿qué sacas tú metiéndola presa? Nada. Esa persona, una persona adicta a la pasta o cualquier otra, lo que necesita es un buen tratamiento de calidad, cosa que Chile está muy lejos de ofrecerlo, ¿ya? Eso es despenalizar, es no perseguir criminalmente al usuario. El tráfico debe ser perseguido, la producción ilegal, eso es despenalizar, no es otra cosa que no perseguir criminalmente a los usuarios de sustancias. Claudio, es distinto el tema del fenómeno del tráfico. Y Marisela, ¿qué opinan? Nosotros, y de nuevo, y probablemente hay un aprendizaje que hacer nuestro como fundación y como equipo. Hemos dicho que estamos a favor de despenalizar las drogas y partir por la marihuana. Sí. Pepe Mujica se volvió en este continente, junto a Otto Pérez en Guatemala, en dos referentes. Sí.
más Pepe que Otto Pérez. Para los que no lo saben, Otto Pérez es un presidente de derecha, ex militar de Guatemala, y Pepe Mujica, ex revolucionario, presidente de Uruguay. Porque los nombres son dos países pequeños, gobernados por la derecha, gobernados por la izquierda, y dos países muy pequeños, y que están en Centroamérica y en Sudamérica. ¿A ti te parece que es un acto de renuncia a partir por la marihuana? ¿Es como hablar de la ADP y no del matrimonio? No, estos procesos son complejos, hay que entender que todos, incluidos nosotros, somos víctimas de años de prohibicionismo, de desinformación. Yo lo entiendo perfectamente. El tema de la cannabis es, entre comillas, por decirlo así, más fácil de abordar, está más normalizado entre la ciudadanía, hay más información. Hay más gente también que la consume. Hay más gente, esa es otra relevancia, hay eso más es gente que la eso consume. es tema país, y son los más perseguidos, si los detenidos, el grueso son usuarios de cannabis, entonces tiene mucho sentido partir por ahí. Lo que sí, y espero que así sea, y ojo, y lo que propuso Pepe Mujica, sí, chapó, pero por lado que se lo mire es notable. A mí me encantaría, pero después del ejemplo que nos están dando, uno no se atreve ni calladito decirle, pucha, ojalá que también, y yo creo que así va a ser, porque cuando tú abres la discusión a partir de la cannabis, eso también sirve para abrir la mente, para referirse a otras cosas. No solo respecto a otras sustancias, sino también respecto a las drogas legales, por ejemplo, que siempre pasan corbata. Si el gran problema en Latinoamérica, el gran problema de consumo de droga en Latinoamérica y en Chile, el primer problema de salud pública en Chile, está relacionado al copete. Bueno, pues eso lo hablamos tanto tiempo cuando decíamos, aquí mismo yo comentaba, dice, ¿cuándo hemos visto en el noticiario en un accidente donde efectivamente bajo la influencia de la marihuana se produjo tal accidente, murieron tantas personas, no a diferencia de la cantidad de accidentes o violencia intrafamiliar? Claro, pero hablando así como de consumo de droga, yo creo que ahí tenemos un cuento un cuento pendiente, muy pendiente. Felicitamos a la U por el 3-0 que acaba de triunfar, es un equipo que va triunfando en la Copa Libertadores. Oye, Maricela, yo como gran líder del grupo 5 de Copa Libertadores, para que todos lo sepan, ¿eh? Oye, Maricela, yo empecé a fumar marihuana a los 15 años. Sí. Tengo que contar yo también. Sí. No, parto yo porque... Vamos a jugar a la HBHB. No, lo digo porque ¿Verdad yo o me he encontrado penitencia? que lo relevante no es solo relevante como tú cuentas, cómo entraste, sino cómo saliste. Exacto. Digo saliste, yo nunca fui un adicto, pero yo probé la cocaína, probé el neopren. No, yo tampoco soy adicto, pero sí, yo sigo adentro, feliz. Lo ácido, en fin, quiero decir que, pero lo interesante no es, sin ser adicto, lo interesante es que yo viví en un contexto cultural muy potente en que pude hablar de esto y salí con mucha facilidad, en el sentido de que tuve todas las condiciones y las oportunidades académicas, universitarias, de poder despenalizar la conversación, y muy rápidamente me fatigaron, me fastidiaron, no tuve necesidad y a mí no me hacían bien por un tema de salud. Yo tuve una hepatitis cabrón y quedé con un hígado, en fin, cuento corto, me salió fácil salirme porque no era agradable, me bajaba la presión, etcétera. No tenía buena bola, digamos. No, mal. No tenía buena bola. tendencia a la pálida. Yo encuentro que parte de la discusión sobre, que agregaría, hay un ángulo de salud pública y un ángulo educativo. Y es que 100%. Uno se olvida que el tema de la droga, el tema no es solamente nada que no entran a consumir droga. Claro, ojalá. Yo tengo 2 hijas y lo de públicamente, yo se lo he dicho a ellas, además, y en privado, yo no quiero que consuman droga. Y hago lo imposible para conversar de esto. Pero sé también que tengo herramientas suficientes, socioeconómicas, para junto a Karen sacarlas en caso de que, y no tengo duda que ha ocurrido, y tengo condiciones y días más que suficientes para conversar de esto. No es así en un hogar que vive con un sueldo mínimo para toda la casa, que vive un subsidio habitacional, que vive en un campamento, que está con problemas de adicción, cuyo liceo tiene problemas severos de calidad de la educación, con un entorno, en fin, para que el ateo vulnerable. Entonces, antes de vamos a ir a auspicios, quería contar esta posición porque me parece importante hablar de la educación. Vamos a ir a auspiciadores, tenemos Fuerzas Armadas, compras de armamentos, ISAPRES, AFP, bancos, financieras que nos auspician, y volvemos 60 segundos después de todos nuestros farmacéuticas también. Vamos a abrir los llamados, los teléfonos para que nos puedan llamar. Maricela, tú me ayudas. Al 2977-1579 y al 2977-1580 y @cambio de switch en Twitter para que nos llamen, para que nos escriban y cuenten todo lo que opinan acerca de esta ley 20.000. Saludo a Mario Uribe, a Say No More, Agencia Presenza, a Verónica Cifuentes, a Francisco Tapia, a Franco Tapia, a Francisca Pérez, Bárbara Sepúlveda, a Verónica Saavedra. Besos y abrazos. Volvemos en 60 segundos. Señor empresario, no cambie a sus trabajadores. Haga que sus trabajadores cambien. Capacítelos. Corsin, organismo técnico intermedio para capacitación.
En Corsin lo ayudamos desde la detección de necesidades hasta la medición de impacto de la capacitación. www.corsin.cl. Llámenos al 2-498-4100. Escríbanos a capacitación@corsin.cl y escúchenos acá todos los martes a las 11:30 horas en nuestro programa Hablemos de Capacitación. Este jueves 20 de marzo, a partir de las 20:30 horas, Salamaster se viste de gala para celebrar los 15 años de vida del programa El Zócalo Nacional. Este evento contará con la participación de la banda Transporte Urbano, ícono del Canto Nuevo. Adhesión, 3.000 pesos. Imperdible. Ven a celebrar los 15 años del Zócalo Nacional este 20 de marzo en Salamaster, Miguel Claro 509, Providencia. Apoyan Productos Fernández, El Emporio del Barrio y Trova en Chile. Auspicia la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Patrocina Radio Universidad de Chile. Volvimos, aquí estamos en Cambio de Switch. Pueden escribirnos a @cambio de Switch. Felicitaciones a la U, que acaba de aumentar el marcador a 4-0. Decirle a la gente que efectivamente van 0-0. Está jugando en el Santa Laura. Así, habla una colocolina, habla Maricela Santibáñez. No, pero ahora ya no, ya con el más allá del fútbol soy un poquito más moderada. Pero se me sale. Me dicen Marilindia ahora. Estamos con Marilindia y con conductora de radio. Comunicadora, soldadora al arco, exactamente, salto largo, y nuestro también invitado especial que nos llena de honor, igual que Marisela, en la Fundación Progresa, en Cambio de Switch, que es Claudio Venegas, director de la revista Cáñamo, editor, que sale este viernes. Sale en Santiago, sale mañana. Mañana sale aquí en Santiago. Con esta portada maravillosa. Aquí se las traje de la primicia, esto viene saliendo de imprenta. Y en regiones parte el jueves la distribución, pero que está buenísima, porque viene ahí una tremenda portada. Tremenda portada. Sale una rubia de apellido alemán. Guapísima, suizo, simpática, inteligente. Con dientes qué bueno que el marido le dé permiso. Que es Karen Dockenbailer. Yo creo que bueno que no le pide permiso. No, nada, se sientan arriba mío. Sí, pues en este número viene una entrevista a la Karen Dockenbailer, que la traemos en portada. ¿Dónde se puede comprar? En todos los kioscos del país, en Soma Smart Shop, en las tiendas Seedbank, y mañana en Santiago y el jueves, como decía, en regiones. Porque esto es un especial mujeres, estamos un poquito atrasados, pero en marzo, por eso la Karen nos parecía también una súper buena representante. ¿Cuántos años tiene la revista? Vamos a cumplir 9 años, ahora 83 ediciones. Más de 700.000 ejemplares distribuidos y vendidos en país. ¿Qué valor le entrega? Esto es una gran controversia. Yo siempre creo que en Chile tenemos un déficit de revistas, de pensamiento. Y recordemos la revista Hoy, la revista Análisis, Cauce, grandes revistas, APSI, que se fueron muriendo, Diario de la Época. ¿Cuánto a la causa uno podría deberle a la revista Cáñamo? Pucha, van a ir de cerca el comentario, pero yo creo que mucho, porque ahora es una cuestión más normalizada, que era la idea. Pero en su momento es ponerle rostro, o sea, la calidad con que se imprime no es solo una opción estética, es una opción política. Siempre dijimos, este tema tiene que estar, es igual que la revista Cara o Cosa o Ercilla, está ahí en el ¿Cuánto kiosco. vale? Vale 2004. Oye, ¿cuántos ejemplares? Trae 92 páginas, más de 9.000 ejemplares. Y trae todo tipo de reportaje, además de todo. Islam y Cannabis es pareciera un reportaje. La portada, Semillas Regulares, especial Mujer, entrevista a Karen Dockenbailer, variedades Power Plant. Y en el especial Mujeres viene además la historia de Cecilia Haider, que es una activista, usuaria de cannabis, que tiene cáncer, que tiene lupus y que ha estado dando una batalla bien dura porque se le permita el uso medicinal del cannabis. Viene también una radiografía a las mujeres chilenas en el consumo, y viene una papa que, a raíz de lo que estábamos hablando, en este número contamos lo que nadie sabe de todo lo que les estaba contando del tema del Senda y Florenzano y cómo salió el decreto. Como nosotros fuimos partícipe protagonista del cuento, contamos los detalles más sabrosos de la historia de manera exclusiva, único medio, boom boom. ¡Bum, bum! Así que contamos la historia de cómo fue que Francisco Florenzano y el Senda sacaron la cannabis de la lista 1, a pesar de que ya la noticia está súper instalada porque nosotros mismos la abrimos, pero aquí van a encontrar detalles más finos donde se destaca y reconoce la participación de muchos actores como Ana María Gasmuri, como Triagrama, como Movimental, como, en fin.
Hacemos también una repasada por lo que fue el contexto político, las candidaturas presidenciales, así que está power. Estamos con una llamada telefónica desde la Florida. Eugenio, te escuchamos con... yo cuando vivía en el exilio no lograba decir Eugenio, decía un genio. ¿Un genio? Un genio, te escuchamos. Es con E. Es con Así E, es, por lo eso le sé. pusieron con E. Sí. ¿Cómo estás, Eugenio? Un genio. Hola, muy bien, muchas gracias. Gusto comunicarme contigo. Gusto. Cuéntenos cuál es su apreciación. Es que llegué justo recién al programa y estaba escuchando justo las apreciaciones con respecto al consumo de la droga. Ujú. Fíjate que yo tengo mi hija en este momento ya por cumplir 18 años y nunca le he ocultado que yo consuma, por ejemplo, puedo consumir vino, tampoco siempre le cuento que yo he consumido drogas duras y drogas blandas, como actualmente. Ujú. Y siempre la he tratado de invitar, de que se sirva, qué sé yo, un vaso de vino o un combinado, o por ejemplo cuando me fumo de venta aquí en mi casa un porrito. Un porrito. No he logrado nunca que consuma nada porque como ella lo ha visto, no le llama la atención. Es un buen punto el que dice Eugenio, ¿eh? Es un buen punto porque más allá de la invitación, en el fondo es mostrarle un escenario muy normal respecto de las cosas que hacemos los padres o de que hace la gente más grande. Y eso también invita un poco a sociabilizar con el tema y no a ponerlo como en una carga negativa, en una cosa escondida, que finalmente invita. Yo creo que el lenguaje, lo he dicho 100 veces, pero construye realidades. Yo quiero sí hacer de aquí de nuevo de abogado al diablo. Eugenio, a mí no me gustan las drogas, no me gustan, Sí. para pronunciar, a mí no me gustan las drogas, pero creo que esa no es la pregunta. La pregunta en la esfera de lo público, en un Estado que tiene poder coercitivo, es dónde tú crees que la educación y la salud pública intervienen mejor para darles más herramientas y que el Estado sea un motor de felicidad y no de restricción de libertades individuales. Me parece que esa es la discusión. Y yo creo que yo por lo menos cuando quise traspasar esta experiencia personal no lo hago desde la lógica de convocar a la imitación, digo simplemente que los contextos son muy importantes para hablar de droga. Gracias, un genio, por tu testimonio. Está Claudio que te quiere responder Al aire. a tu reflexión. Sí, a ver, claro. Yo creo que es súper importante, o Eugenio pone un tema relevante sobre la mesa, es que nosotros mismos los adultos estamos mal educados respecto a sustancias, respecto a las drogas. Entonces informamos poco y mal a nuestros hijos. Yo lo que entendí de la reflexión, o así lo entendí lo que está Eugenio, me parece que un esfuerzo súper humano, lógico, ¿cachai? Por tratar con las herramientas que cada uno tiene, digamos, que lamentablemente son muy diversas, ¿ya? De poder aproximar desde un contexto más protegido, por decirlo así. Pero ahí entra el problema, o sea, cuando la gente se espanta por el tema del alcohol, o dicen, no, es que no podemos despenalizar la marihuana porque va a pasar lo mismo con el alcohol, es que el problema con el alcohol es que nadie le llama droga. Los papás no educan a los hijos, porque imagínate tu papá decir, sí, oye, hija, hijo, te quiero decir, yo soy usuario de sustancia, de una droga que se llama alcohol, soy un usuario normal, regulado, bebo en estas circunstancias. Me explico, ¿no? Eso no se lo escucha ya nadie decir, po. Entonces, lo pongo como un ejemplo extremo, pero yo rescato de lo que nos cuenta Eugenio, que hay un intento de eso, y eso es importante, y lo que decías tú, la educación. Aquí se habla mucho de la despenalización, y la gente se pasa el rollo que esto de andar vendiendo sustancias en el kiosco de la esquina. Es despenalizar sin educar, sin reeducar a toda la gente, no tiene ningún sentido. No tiene. Eso es fundamental. Eso yo me acuerdo de la marcha tuya, que yo estuve muy Sí. ahí al tanto de todo. Era una de las cosas. Encabezándola. Sí, pues, fui la primera en subirme al escenario, pero ese día había un tema muy importante con la educación. Seguro, Cultivar, sí. y en el fondo era como eduquémonos primero, porque esto no es libre albedrío, que cada uno haga su fiesta. Claro. No es esa la invitación, y eso es lo que más le pusimos énfasis ese día, y es fundamental, porque Sí. si no, tiene una mala lectura de repente. Mira, curiosamente, lo que tú decías, hay una cosa con la cual yo estoy profundamente de acuerdo con el senador Jaime Orpiz de la UDI en materia de droga. Sí, lo vi. Y es que yo lo comparto, que efectivamente en los colegios, y no solo en los colegios, las empresas también, en la universidad, debería enseñarse desde chiquitito sobre el tema de las drogas. En cada etapa, digamos, de manera adecuada a las distintas etapas.
La discusión que tengo con Orpi es quién va a enseñar. O sea, si va a enseñar Claro. él, si él va a hacer los programas, paso. Prefiero enseñarle yo a mi hija. Pero la idea me parece absolutamente correcta, urgente y necesaria. Tenemos una llamada, Sí. Alejandro Es de Renca, y de Renca. después sería interesante que leyera ahí. ¿Los Twitter? No, también, pero estaba leyendo la lo que ley. estaba- ya, perfecto. Alejandro, te escuchamos. De Oh, Renca. qué bien, Marco y bueno, a Marisela. Santibáñez. ¿Cómo está? Un abrazo, vida, mujer, vida. Oiga, Bueno, cuéntenos. Yo quería dar mi testimonio. En realidad, mira, yo hace 42 años que fumo marihuana. 42 años. Harto tiempo. 2 años. Y la verdad es que ha sido una de las cosas bellas de la vida haber conocido la marihuana, porque tú te fumas y después de una fumada empieza como que se abre un libro y empezáis a leer cosas, así que Sí, Alejandro, ¿tú tienes hijos? sí, cómo no. ¿De qué edad aprox? Nietos. Nietos también. Sí, ¿Y cómo claro, instalas bueno, este tema con ellos? Con mi hija no, ni un drama. Ellas saben que la marihuana tiene propiedades bastante Positiva. significativas en cuanto a la conexión con sí mismo y con otras cosas como, no sé, de repente no podéis dormir, te pegáis una fumazo, dormís como un así, pero como una guaguita. Bueno, lo que hablábamos un poco del cuento terapéutico para Eh, gente que no lo está pasando tan bien. Claro, y bueno, desgraciadamente la educación que tenemos no nos da para entender bien el asunto y nuestros políticos, seguramente por interés, prefieren que haya tráfico de cualquier cosa a legalizarlo y que sea todo abierto y que todos conozcan y que haya una educación al respecto, qué sé yo, pero yo sé que les interesa Sí. que la cosa sea así porque obtienen beneficios con eso. De hecho, ellos son cómplices del tráfico de marihuana. Sí. Muchas gracias, Alejandro, que te vaya bien. Saludos a Renca. Gracias. Gracias, Alejandro. Aquí hay una parte que interesante, porque dice, les contaba lo que arriesga una persona finalmente que tiene una planta. A ver. Pero se entenderá que cometen Ley el 20.000. delito, ley 20.000, se entenderá que cometen el delito de tráfico de drogas quienes sin autorización importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten la droga. En tanto, el microtráfico se entiende como el tráfico de pequeñas cantidades para venta inmediata a los consumidores. Oye, y aprovechar el Claudio espacio Venegas. O sea, nada. no podéis mirarlo. Y eso es importante porque la gente se equivoca y no sabe que esta ley es tan perversa, que esa misma definición que le dio Maricela, si yo a Maricela le Me regalara pasas, me pasas. que no se lo estoy pasando para que no nos acusen de No, nada, no, pero no. hagamos como que le paso Claro. un pito porque se lo regalo porque es buena onda, porque es mi amiga, yo... En rigor, si me ve un policía, me debe detener porque Tráfico. yo estoy microtraficando Sí, drogas. Exactamente. Y como la marihuana estaba en la lista 1, o está todavía en la lista 1, eso significa que es una droga súper peligrosa, adictiva, dura, Estamos lo peor de lo traficando, peor. claro. Por lo tanto, yo, por regalarte un pito, estoy exagerando, No, pero, no, pero no lo está en rigor exagerando. literal, es así. No lo está exagerando. Dos alguien- personas que se encuentren en una plaza y una le pasa Exacto. un cigarrillo de marihuana a otra, Sí. está traficando. me pueden acusar Sí. y me pueden eventualmente condenar a 5 años y un día de cárcel por eso. Es complicado Y el es tema. complicado. Mira, yo quería... Ahora, las cortinas de humo que se dieron durante el año pasado también con esto de detener a gente conocida Sí. porque tenían planta, finalmente te lleva a entender todo muy errático, sobre todo lo que pasó con Manuel Lagos, que lo podemos Sí. conversar después. Otra llamada, Luis Ricardo, desde San Miguel. Te escuchamos los tres apasionadamente. Hola, Luis. Aló, hola. Hola, Buenas noches. buenas noches. ¿Sabe? Quisiera hacer una acotación. Diga. Bueno, para empezar, como ustedes sabrán, la marihuana tiene un componente que se llama tetrahidrocannabinol, Sí. THC, que hace mal al cerebro, Ujú. ¿ya? Y el que llamó anteriormente, que se llama Eugenio, Ujú. debería llamarse Eugenio, como el de Condorito. Porque ¿cómo se le ocurre ser una persona irresponsable? ¿Qué se le ocurre hacer drogarse a su hija? Es decir, eso es inconcebible. Ujú. No, pero no era tan literal eso. Él decía que en el fondo él abría y ampliaba ante sus hijos lo que él consumía para que no tuvieran una Claro. connotación tan negativa, y lo que nos explicaba que la niña nunca quiso hacer nada. Exactamente. Yo lo entendí de esa así perspectiva lo también, entendí yo. digamos, una perspectiva más educativa. Pero, Claudio Venegas y Marisela Santiago. ¿cómo? Claudio. Perdón, ¿Luis? ¿Se llama? Luis Sí. Ricardo. A ver,
A ver, por aprovechar el pie que da Luis, primero y volver a decir, cualquier sustancia psicoactiva, cualquiera, la cannabis también, el tabaco, la teína, la cafeína, etcétera, 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 la cocaína, tienen potenciales de riesgo. No hay ninguna sustancia inocua. Segundo, los menores de edad nunca debieran consumirla, ninguna, tampoco las legales, ¿ya? La gente se le olvida que el tabaco es ilegal para los menores de edad, ¿ya? Pero dicho todo eso, ¿ya? Y tercero, ojalá hiciéramos una política de prevención donde nadie consumiera nada, sería estupendo. Y hay que trabajar en eso y hay que seguir haciéndolo. El punto está en que, si ocurre, tal cual ocurre en la realidad, ¿qué hacemos con eso? Y aquí es donde la única respuesta que ha sido la mano dura, el garrote, la cárcel. Y eso es lo que no ha funcionado. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber alternativas, salida, entrada de distinto tipo para que la gente se aproxime a la sustancia de manera distinta. Y yo quiero volver a enfatizar lo que dijiste tú. El tema aquí, la educación, el tema es clave. Esto, despenalizar así cualquier cosa, lo que fuera. Sí, porque si no hay educación nos puede pasar, y lo que no queremos que pase lo que pasa con el alcohol, donde la gente ni siquiera sabe que es una droga, y no lo estoy diciendo peyorativamente, estoy diciéndolo, asúmanlo, o sea, ándate a un bar, aquí a Providencia, a cualquier lado cerca de la radio, y pregúntale a un tipo que estén con un whisky, una chela, y ¿tú eres usuario de droga? Oye, pero jamás, ¿cómo se te ocurre? Lo eres, po. O sea, lo eres. Seamos honestos, transparentemos esta cuestión, porque, y ojo, a mí la otra vez, un poco, y recogiendo el caso Eugenio Milán, me preguntaron en una entrevista, ¿y qué pasa? Mi hija y el día de mañana y si me pide y chuta, claro, pues una pregunta que obviamente que es súper válida, que también me la hago, y el tema es que yo pretendo entregarle a mi hija, trato de las herramientas para que llegado ese momento lo converse conmigo, lo podamos ver, podamos y entregarle todas las herramientas, porque hay que ser bien honesto en esta cuestión. Mi hija el día de mañana probablemente se va a ver expuesta a un eventual consumo de drogas sin que esté yo ahí. Exacto, colegio, Entonces, entorno, juventud, una fiesta, amigos. un concierto, cuando empieza a crecer. Claro, el pololo. Entonces lo que yo tengo que hacer es entregarle hoy día las herramientas para que llegado su momento tome la mejor decisión. Y si la queréis más extrema, cruzar los dedos. Porque hay un tema y hay un tema dale. importante, y yo creo que tiene que ver con más cosas que solo la droga, en el cuento educativo, porque efectivamente pasa con el tema de los gays, pasa con el tema de la droga, pasa con miles de temas que hoy día, que a nosotros, digamos la edad que yo tengo 38 años, nos criaban con un poquito más de restricción, con un poquito más de privatización, así como todo era privado, todo era oscuro, todo esto. Entonces esas cosas son las que hoy día tienen que ser con más luz, tienen que ser más naturales, más normales, ponerla en la mesa, instalarla a la hora de almuerzo, instalarla con lo que tú dices, que tu hija el día de mañana llegue, papá, sabes que me pasó, me ofrecieron esta cuestión y de verdad que no sé qué es, como un poco, mira, mi padre hacía una cosa muy inteligente cuando yo era pequeña, mi papá me decía, no pequeña, pero ya cuando tenía, me instruía para que yo reconociera qué trago era cuál trago, que no recibiera una copa servida, habían ciertos rumores de que te daban cosas en los tragos a las mujeres. Y era tan real, era tan abierta la conversación que yo nunca sentí como una presión, sino que era una invitación a ser inteligente, a enfrentarse de manera inteligente a ciertas cosas que en la vida te vaya a ver enfrentado. No podemos hacer que el niño viva en una burbuja. Mira, no vaya a la esquina porque te van a ofrecer marihuana. Puta, el cabro va a ir igual al colegio, va a tener igual una fiesta. Esto es como el tema del sexo. Perdón. Antes del sexo, que es siempre muy bienvenido. Después viene el rock and roll. Grisco, vamos a hablar de preguntas desde Maipú. Grisco. Y en realidad Cerrillos, Nicolás. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches ya parece. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gusto oírte como llamado ya a esta altura habitual. Gracias Marco. Igualmente. Yo solamente quería apuntar temas que escuché atentamente la media hora del programa y no vi el pegar el tema de la Asamblea Constituyente con el tema de las libertades individuales. Y también con esta crítica que yo le hago a cómo se ha construido el Estado chileno, de tanto ministerio, tanta disipación de las situaciones, y que, por ejemplo, el tema de droga no se puede conversar, tú lo apuntaste un poquito, recién lo estaba apuntando Marisela, con el tema del desarrollo de la educación, con el desarrollo de salud, con el desarrollo de justicia, por ejemplo, y que esto tiene que ver con toda una reforma que creo que la gran salida a este tema es la Asamblea Constituyente. Sí. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y Claudio Venegas. O Marisela Santibáñez. Marisela. No, dele. No, que comparto plenamente. Yo después de mucho leer y estudiar sobre el tema de droga, he llegado a la profunda y certera convicción de que el principal problema en materia de drogas en los países es la desigualdad. En todos los planos. Económica, educacional, cultural, de recursos sociales, emocionales, de acceso a la salud. Eso es el caldo de cultivo para que la droga, cualquier tipo de fenómeno,
social un poco anómalo, un poco distorsionado, un poco fuerte, se potencia. ¿Ya? Entonces, por eso a mí me molesta mucho cuando dicen, no, pero a nosotros lo que nos preocupa son los niños de las poblaciones, los jóvenes de las poblaciones. En la práctica, esos jóvenes y esos niños son los que están más desprotegidos que nadie. ¿Ya? Entonces de repente las autoridades confunden y creen que, porque les sale más barato hacer un operativo de la PDI en una población que subir el sueldo mínimo. Así es. Estamos con Jorge también, que llama Estación Central. desde Estación Central. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Saludos por allá, besos también, abrazos. Bienvenido. Esa es la frase del año. Oiga, cuéntenos cuál es su apreciación respecto de este tema. Mira, la apreciación, así para hacerla como bien corta en realidad. Mira, a mí, a ver, un tema que no se discute mucho el tema de lo que es la marihuana. Yo creo que la marihuana natural, si bien es cierto, también contrae, digamos, una cierta adicción. Yo, para mí, la apreciación mía, el problema de la marihuana viene siendo la marihuana prensada, weón. Buena distinción. Los porros, ¿te fijáis? Esa hueá que viene mezclada con mierda, con neopren, con una montonera de hueás donde echan a la mezcolanza, a la molienda ahí, compadre. Ese es el problema grave en este minuto. ¿Te fijáis? Que ese es donde les produce adicción, como la pasta. ¿Te fijáis? Que la pasta, donde trae tanto componente químico, tanta hueá, les produce una adicción como muy rápida. Yo creo que el drama está en cómo combatimos realmente ese tipo de marihuana. Porque la verde, puta, es la raja, po, man. Yo con mi matita acá, ya a punto de cultivarla, la ola es diferente, no sé si me entiende. Por supuesto, porque los otros tienen componentes que efectivamente son... Yo creo que es ahí el grave problema en este minuto, que los cabros, cuando comienzan fumando mierda. Sí. ¿Te fijáis? Entonces, yo creo que también hay que poner en el tapete esa discusión que es gravísima y que finalmente el traficante la aumenta con más mierda acá en Chile. Sí, totalmente cierto. Gracias. Entonces ese es más o menos el aporte. Muchas gracias. Y no sé si yo no sé si estaré equivocada, pero el cuento de aquí Claudia me puede ayudar, un poco el cuento de la marihuana prensada, esto que hablamos con el paraguayo, que también es una forma de traficarla de una manera más fácil, como se reduce el tamaño, qué sé yo, no sé qué. Entonces, claro, entramos como en un círculo vicioso. O sea, de hecho nosotros hemos dicho que para nosotros en términos generales, porque hay una prensa que es de buena calidad, que se prensa de manera natural, o sea, siempre con el fin de traficarla, lamentablemente, claro, pero en general la norma es que la marihuana prensada, nosotros sostenemos que eso no es marihuana, eso es otra droga a base de cannabis. Claro. Es que hay una gran diferencia, y eso es importante, porque cuando se habla de los efectos tóxicos de la cannabis y se sacan arriba de estudios, yo siempre le pregunto al Sendo, esto yo lo discutía mucho con Florenzano, que es un aporte, ahora hacen la distinción de verde y prensada, por lo menos. Tienen otros errores, pero es un avance, antes no lo hacía, porque es muy distinto un cabro o una persona de la edad que sea, que se fuma, por decir algo, 5 porros a la semana de prensada que de marihuana verde. Que hay una llamada Adriana Santiago Centro, han habido muchos llamados, perdón a los que no, la última llamada que vamos a tomar. Tengo otra pregunta, pero la junto con Adriana primero. Adriana, muy breve tu pregunta y yo agrego una. No, mi pregunta es que de qué manera la sociedad es responsable de que al darle un paso más a la droga esta, es posible que uno controle sin niños, adolescentes, porque al estar un poco restringida, uno logra de alguna manera el Estado, digamos, bajo su responsabilidad de salud pública, logra de alguna manera controlar, digamos, que niños. Gracias, Adriana. Mil gracias por la pregunta. Y la otra cosa es que quería decir si nosotros de alguna manera queremos un pueblo como adormecido. Porque gracias. Siempre me hace acordar un poco la historia esta de China cuando decía ya durmamos a China y se plantaron los fumaderos de opio. Te mandamos un abrazo que quedan 3 minutos para que responda Claudio. Listo. Gracias, Adriana. Una pregunta adicional. Tú eres padre. Sí. ¿Con tu hija tiene 8? 8 años. 8 años. No es el momento de hablar de eso, pero va a ocurrir. No, lo hemos ido conversando. Quedan 3 minutos, va a ocurrir. Tu tendencia va a ser a inhibirla de acercarse a la droga, de darle la herramienta para que ella opte, darle esa opción, no dársela. A ver, Claudio Venegas. En esta cuestión, y que es buena pregunta porque lo tenía pensado que así se me iba, hay que hacerse cargo de una cuestión.
yo no se lo voy a ni a ocultar ni nada, nunca lo he hecho y obviamente uno va hablando de acuerdo a las etapas que tiene, pero es que hay una cosa que los papás a veces se asustan y se equivocan. Yo no sé cómo lo harán, pero mi hija tiene súper claro que hay películas para niños y películas para grandes. Y las películas para grandes no las ve y eso no se discute. No sé si me entendí. Sí. Entonces, esos son límites que los padres tienen que también saber poner y distinguir. El papá puede quedarse trasnochando, el papá puede tomarse una cervecita cuando en vez, pero tú, la niña chica o el niño chico, no se toma una cervecita. Eso no se discute. Contraargumento, sí. Claudio. Yo tú sabes que soy un pro despenalización, pero Sí. quiero ser de abogado del diablo. Aristóteles decía que lo que más inspira al ser humano en la mímesis es la imitación. Algunos dicen incluso que cada cuatro conductas, 3 son imitativas, imitadoras. Sí. Yo vi a temprana edad amigos de mis padres fumando marihuana en el living. Sí. Y me impactó mucho haber tenido 15 y 16 años. Me impactó mucho esta idea de que eso ocurría con adultos que eran como mis referencias. Sí. Yo me cuido, por ejemplo, de ciertas conductas frente a mis hijos. Obviamente. Trato que no vean, porque todos cometemos errores, ¿no? Yo no consumo drogas por si acaso, pero no lo haría si consumiría, porque siento que le estaría dando una señal de que una cosa es imitar. Sí. ¿Cuál es el rol tuyo en eso? El rol tuyo es, primero también, esto no se trata de exhibicionismo ni pornografía. Evidente. Uno tampoco tiene sexo delante de los hijos. Evidente, exactamente, a eso exacto. apuntaba. Sí, pero también cuando estos contextos se dan, porque se pueden dar, ¿ya? Si son comunes, tú tienes que también junto con estar ejerciendo tu propia libertad como individuo adulto, pero también junto con eso explicar y decir, ojo, esto lo hace el grande, esto lo hace el papá, esto lo hace la mamá, no lo hacen los niños. Y quiero aprovechar lo que decía la señora, que es súper razonable, esto de las restricciones, que está más restringido. Lo que pasa, y yo entiendo la preocupación de la señora, pero que ahí hay un mito. Ella cree que porque existe esta ley, de verdad los niños están más protegidos. Y no, los niños no están más protegidos porque las drogas están igual ahí. El tema es que hoy día los que las controlan, los que se las pueden vender, tienen cero interés ni en educarlo, ni en cuidarlo, ni en lo que le están dando. Entonces hay un mito ahí. Gracias, Marisela. Un dato. No quedan 30 Viene la mañana, Zambrano toca en la radio USACH para que los vayan a ver. 10 de la mañana. El sábado a las 2, ustedes convocan... Marcha, todas las marchas. Asamblea Constituyente, ahí lo que estaban diciendo recién, ahí vamos con todos los derechos. Gracias a Ricardo Ramírez de Sonido, a José Besanilla de la producción periodística. El próximo martes viene Batman y Superman, están deprimidos los dos. Los vamos a atender. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas. ¿Puedo venir? Batman le carga la mujer. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo conducido todos los martes de 20 a 21 horas por Marco Enrique Sominami